Muy buenas tardes, mis queridos suscriptores. Nuevamente sean bienvenidos a su canal Magia, Adivinación y Santería. Su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México, les saluda. ¿De qué vamos a hablar en este segundo video del día de hoy? Muy bien, vamos a seguir hablando del método adivinatorio de los caracoles en la santería, los caracoles de Ocha, el oráculo del Dilogún, que es el nombre correcto, cómo se tiran los caracoles en la religión. Entonces, ya habíamos hecho un video donde más o menos les explico cómo es la tirada de los caracoles. Creo que tengo un cabellito parado. Sí. Ay, no lo encuentro. Ese es. Bien, la tirada de los caracoles, ya habíamos quedado cómo se hace, la tirada, más o menos cómo se estipula la consulta, o sea, dónde debe de ir sentado el santero, cómo debe de ir sentado el consultante, cómo es que se hace todo el proceso de la consulta, ¿verdad? Nos quedamos en cuando se pide la mano. O sea, cuando nosotros hacemos una consulta, dependiendo del odún que caiga o de los oduns que caigan, es cuando se pide mano o no se pide mano. Esto lleva una serie de reglas que ya se las había explicado también, pero se las voy a volver a explicar por si llega a quedar alguna duda ahorita que nos toca ver los Odun mayores y los Oduns menores. Yo entiendo que estos videos deben de ser un poco complejos para la gente que no conoce de la religión. A los que sí les gusta es a la gente que está interesada en la religión, ¿verdad? Entonces, aunque no estén coronados en santo, la gente quiere saber de la religión. No es recomendable que estudien este tipo de cosas si no están consagrados en Ocha. Quiere decir que si no han participado, o sea, no han tenido su ceremonia de santo, que se llama ceremonia de Yoko Ocha, que es la coronación del santo, que es donde se nos entregan nuestros santos mayores, donde se nos refuerzan nuestros guerreros, donde se nos entrega el caracol de Ogún, donde se nos presenta el tambor, donde se hacen un sinfín de procesos religiosos durante una larga semana para que uno ya quede consagrada o consagrado como santero o como santera, que en un inicio se nos dice babalochas o iyalochas, bueno, más bien babalocha quiere decir padre del santo, iyalocha quiere decir madre del santo. Entonces es cuando uno ya de su santo nacieron otros santos. Pero cuando no hemos tenido ni cuando no hemos tenido ahijados, o sea, que nazcan de nuestros santos, entonces se nos dice olochas para ambos sexos. Entonces, vamos a ver cuáles son los oduns mayores, o sea, los números mayores. Vuelvo a repetir, se tira el caracol, todos los caracoles que caen con la boquita para arriba, se dice que están hablando, los que caen con la boquita para abajo, se dice que no hablan, ¿de acuerdo? Voy a agarrar mi cajita de caracoles para explicarme. Bien, permítanme un segundito, al cabo es que aquí la tengo en la manita. Vamos a ver. Bien, este, no los procuré porque no pensé utilizarlos, pero bueno, les vuelvo a explicar. Así, con la boquita para arriba, son caracolitos que están hablando. ¿Ok? Y cuando salen así con esta rendijita circular por abajo, quiere decir que no hablan. Entonces se cuenta todos los que están con la boquita para arriba y los que están con la boquita para abajo no hablan. Entonces se cuenta, nos lleva a un número, ese número se le llama Odun, y que quiere decir, que Odun quiere decir número, pero en Yoruba, y entonces este Odun nos lleva a un refranes que ya les leí en el video pasado, los 16 otuns del caracol de Ocha. ¿Ok? Entonces son refranes que se interpretan porque el caracol es algo poético, se dicen los refranes y es muy elegante y muy bonito. Cuando un santero en Cuba o santera o o va está tirando el caracol, comienzan a decir como los dichos que vienen, como ahora sí que los refranes que vienen con cada odún, y es muy bonito y de ahí se saca una adivinación. Entonces, no, yo les voy a explicar por encimita nada más cómo es que se puede interpretar el caracol.
tanto los oduns mayores como los menores. Ya veré si repito lo de cómo se pide la mano, porque eso ya se los había explicado en el proceso de la consulta, que se estiran los sigvos y dependiendo si cae odún mayor más odún menor, se pide tal mano, mayor más mayor, tal mano, menor, tal mano. Y ahí está ya la regla. Entonces, no veo el caso de volverlo a repetir. Quien tenga duda puede visitar el video anterior, que es el caracol de Ocha o el dilogún de Ocha, o no recuerdo cómo se llama muy bien el video, pero fue hace 1 o 2 semanas. Creo que 2 semanas, porque la semana pasada hablé de los significados de los oduns. Entonces, les voy a decir los nombres de los oduns. Y al cabo es que aquí tengo también los refranes, de alguna manera estoy preparada con el libro. Ya saben que este libro yo misma lo edité, se llama El Dilogún de Ocha o El Oráculo del Dilogún. Es un libro muy extenso, lo tengo a la venta tanto digital como físico. Yo misma lo edité porque no existe un libro como tal. Para quien desee involucrarse en la tirada de caracol, pues con esto lo puede hacer. Pero no lo recomiendo porque para tirar caracol tienes que ser santero o tienes que ser santera. Tienes que estar coronado en santo de la religión. ¿Ok? Entonces, los oduns mayores, esto quiere decir que son de mayor jerarquía, o sea que tienen mayor importancia. Se comienza con Elle Unle. Y en Ifá, o sea, los babalawos con su método adivinatorio, con el opelé, que ya quedamos que es un collarcito de una cadena que tiene 4 caritas de coco de un lado, 4 caritas de coco y el otro, juegan con el collar encima de un tablero que se llama tablero de Ifá, haciendo unos rezos previos con un cuerno de venado, golpeando la tablita circular de madera para poder llamar a Ifá, el tablero de Ifá. Ahí en el tablero se tira el opelé y se hace la adivinación y ellos van haciendo un registro, como se hace el registro del dilogún o de los caracoles. ¿De acuerdo? Entonces, ya en el primer video de los caracoles, ahí viene cómo se hace el registro. ¿Ok? Entonces, el primer signo mayor de los caracoles es Elle Unle. Elle Unle pertenece a Obatalá y es el número 8. Y en Ifá, o sea, como los babalaos le dicen, se llama Eyiokbe. Entonces, en Ocha tiene un significado y en Ifá tiene otro significado. Yo me sé el significado de Ocha, nunca he investigado los significados en Ifá, porque es algo que no me compete, porque yo no soy babalawo, ni voy a ser babalawo nunca, ¿verdad? Porque no se puede coronar, o sea, no se le puede entregar Ifá a una persona que tiene una sexualidad diferente como la mía. Entonces, no se puede, solamente creo que es una vez cada 16 años se puede dar IFA a un homosexual. Entonces, que yo soy transexual, pero como quiera. Entonces, bien, el primer número es Eyeunle, y quedamos que es el número 8, pertenece a Obatalá, y en Ifá se llama Eyiogbe. En Ocha, o sea, el número 8, que es Eyeunle, quiere decir, cuando peleas con tu cabeza, siempre saldrás perdiendo, ¿ok? Entonces, Eyoko, que es el número 2, quiere decir pleito entre hermanos. Y en Ifá se pronuncia prácticamente igual, Eyi Oko. Entonces, el 14, que es Merinla, en Ifá se le dice Otrupurón. Y el 14 quiere decir, déjenme reviso porque esos no me los sé todos de memoria, porque acuérdense que en la santera leemos solamente hasta el número 12. El 14 es el que paga lo que debe, satisfecho queda. Entonces, el 4, iroso, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Pertenece a un santo que se llama Olocum y, en Ifá se dice Irosun. Entonces, el 3, Ogunda, pertenece a Ogunda pertenece a Ogun y en Ogunda, que también se dice igual en Ifá, Ogunda, Ogunda es discusión o tragedia por alguna cosa. Y luego está el 15, que es Marula, que en Ifá se dice Ofun con Ran
y quiere decir la misma forma en que lo conmueve, lo paraliza. Eso es cuando queremos de más a una persona y se aprovecha de nosotros. Entonces, el 16, que es Meridilogun, en Ifá se dice Irete. Entonces, Irete quiere decir, usted nació para ser astuto si solo escucha el consejo. Usted nació para ser astuto si solo escucha el consejo. Ese es el número 16. Quedamos que es Meridilogun. Dentro de la Ocha y dentro de la tierra de Ifá es Irete. El uno, Okana. En Ifá se dice Okanran. Por uno comenzó el mundo. Si no hay bueno, no hay malo. Ese es el refrán. Entonces sigue el 13, Métanla, que en Ifá se dice Ika. El 13 quiere decir donde nace la enfermedad, la sangre que es mala, o sea, como cuando hay enfermedad en la sangre o de origen sanguíneo. Entonces, el 12 es Egilá y en Ifá se dice Egilá Seborá. Entonces, el 12 que es Egilá dice, cuando hay guerra, un soldado no duerme. O sea, que cuando estamos en pleito con una persona tenemos que estar alertas para cualquier cosa. ¿Ok? Ofun, que es el 10 en el Dilogun y en Ifá también se dice Ofun. Ofun es donde nació la maldición o donde comenzó la maldición. Estos son todos los Oduns mayores. Quedamos que es 8 Egilá, 2 Iroso, 14 Merilá, 4, digo, 2 Eyoko, 14 Merilá, 4 Iroso, 3 Ogunda, 15 Marulá, 16 Meridilogun, el 1 Okana, 13 Metanlá, 12 Ejila y el 10 Ofun. Entonces, los Oduns menores son más poquitos. Y a estos pertenece el número 11, que el 11 en Ocha quiere decir Ojuani. En Ifá quiere decir o un ring. Entonces, aunque hay también que dice que se llama este, Iborí. Entonces, le dicen de varias maneras, pero el nombre real es Ogundín. Y hay quienes le dicen Iborí, porque acuérdense que la religión pasó de boca en boca y se fue transformando poco a poco. Y en Cuba mismo hay muchos babalabos y santeros que no les llaman a las cosas por el nombre correcto. Yo saqué los nombres correctos investigando en varios libros. Entonces, ya les vuelvo a repetir, hay quienes le dicen Iborí, pero el nombre real es Ogundín. El Ogundín o Iborí, que es Ojuani en el caracol de Ocha, es el número 11 y dice que sacar agua en cestos es de malagradecidos, o sea que es la gente que desperdicia la ayuda que uno les da y tienden al malagradecimiento. Y luego tenemos Osa, que en Ifá también se dice igual, Osa, que es el número 9. Ese pertenece a Oya. Y Osa dice, su mejor amigo es su peor enemigo. Hay que cuidarnos de esas cosas. 6, Obara pertenece a Changó. Se dice igual en Ifá, Obara. Entonces, Obara quiere decir el rey no dice mentiras. De la mentira nace la verdad. Entonces, Odik, que es el número 7, también en Ifá se dice Odik. Y Oche, que es el 5, también se dice Ose en Ifá. Entonces, Odi, que es el número 7, que en Ifá también se dice Odi, quiere decir donde por primera vez se hizo un entierro o donde se excavó el pozo la primera vez, o sea, donde la primera vez que se tocó o se hizo un pozo en la madre tierra, o sea, la primera vez que se sepultó a alguien, por decirlo así. Entonces, eso tiene que ver como cuando la tierra exige a la persona o cuando la persona pueda traer riesgo de ser sepultada o de morir o quedar olvidada también tiene que ver con eso. ¿Ok? Entonces, Oche quiere decir la sangre que corre por las venas. El número pertenece a Ochun, es el número 5. Y en Ifá se dice Ose. Entonces, ahí están ya los Oduns mayores, los Oduns menores con su significado. Entonces, estos Oduns lo que tienen es que, por ejemplo, cuando se combinan, nace el 1-1, que no se dice Okana, o se dice Okana Meiji, y hay en Ifá dicen Okana Meiji, pero en Dilogun se dice Okana Tonti Okana, o sea que es gemelito, igual, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que se dice Tonti cuando son diferentes y hay dicen que se dice Meiji cuando son iguales. O sea, 1-1 sería Okana Meiji
y que cuando son desiguales, por ejemplo, en uno 2 se diría uno tonti e ioko, o sea, okana, tonti e ioko, o sea, que el uno es diferente al 2. Entonces, hay quienes lo dicen así también. Hay quienes dicen que se dice tonti cuando son gemelos, hay quienes dicen que se dice meiji cuando son gemelos y que se dice tonti cuando son disparejos. En eso hay discusión porque les vuelvo a repetir, no hay documentos suficientes que lo avalen. En unos libros dice una cosa, en otros libros dice otra cosa, porque les vuelvo a repetir, la religión se repartió de boca en boca desde los antiguos africanos que llegaron a Cuba esclavizados y como se fue pasando de boca en boca, entonces no se tiene una idea en sí exacta de cómo eran las palabras y todo. Ahora ya con la modernidad, pues ya tenemos chance de investigar en internet, a veces, libros más antiguos, libros incluso africanos que son muy complicados porque vienen en Yoruba. Para darme una idea de esto, es como si quisiéramos traducir la Biblia del hebreo, así de difícil. Entonces, ¿cómo podemos traducir un libro del Dilogún o del Caracol, del Yoruba al español, si no lo dominamos? Entonces, en la traducción se pierden muchas cosas, igual que la Biblia. Con la traducción a cada idioma se fue tergiversando. Es lo mismo. Entonces, no hay quien tenga la verdad absoluta en las manos, no se claven mucho, solamente se les está dando a manera de información, ni que se fueran a dedicar a tirar caracoles, o sea, ni yo que soy santera me dedico en realidad a tirar caracoles, porque es sumamente complicado, el tarot es más sencillo, y aquí en Monterrey, las personas, a ver, permítanme, ok, aguja o agua, dice. Ah, ok, ahí donde están las cosas de la costura. Discúlpenme, una sobrina viene y me pregunta una cosa. El foco lo prendes de arriba del lavabo. Ahí hay en una cajita transparente. Entonces, lo primero que le dije que no me interrumpiera. Pero ya saben, entonces, yo hago los videos así, naturalitos, ¿qué importa? No lo voy a repetir, ya llevo 17 minutos grabados, no voy a volver a hacer todo el video, nada más por una interrupción. Entonces, bien, vamos a continuar en lo nuestro. Entonces les digo, así de difícil es. Entonces, el tener que, este, el tener que aprender el caracol de una manera correcta. Y les repito, aquí en Monterrey, aquí en México, el caracol es algo raro, es algo extraño. Entonces la gente se consulta mejor con el tarot o conocen más las runas y todavía las runas son medias extrañas. La gente como que no les tiene mucha confianza también porque no son muy conocidas. Entonces, aquí tenemos que ver una cosa, que cada quien utilice el método adivinatorio con el que se sienta más a gusto, que cada quien utilice el método adivinatorio con el que se sienta más feliz y se sienta mejor. Entonces, dependiendo del resultado que nos dé el caracol, es entonces que se sabe si la persona está en ire o la persona está en osogbo. Cuando la persona está en ire, que es bienestar, se hace una dimu o aladimu. Adimu es una ofrenda al pie del santo, o sea, bajito en la estera, y una aladimu va arriba del santo. Estos adimus se hacen de diferentes cosas. Principalmente se hacen de frutas tropicales. Cada santo tiene su fruta favorita por color. Es decir, o Batalá, que es un santo blanco, pues se lleva con todas las frutas blancas, como la pera, que es blanca por dentro, como el coco, que es blanco por dentro. Le gusta cualquier fruta tropical, como la piña, por ejemplo, aunque la piña se le atribuye más a Ochun por ser amarilla. A Ochun le pertenece la calabaza, el mango, el durazno. A Yemayá, pues es famosa porque le gusta la sandía. A Oya, las remolachas, que son moradas porque es su color, el morado y el café. Las berenjenas también. A Changó, las manzanas, que son rojas porque el rojo es su color. A Gayú se le ofrenda plátano, aunque todos los orishas comen de todas las frutas tropicales. A Eleguá le gusta la guayaba, a Ogún el melón también pertenece a Yemayá, a Ochosi se cree que le gustan más los plátanos, pero también se le puede poner cualquier otra fruta tropical. Entonces, todas las frutas tropicales sirven como adimú para los santos.
Esos son ofrendas que se les pone. Las flores, de preferencia del color del santo. A los santos mayores se les pone atana meyi, o sea, dos velitas pegadas con la misma cera en un plato. Y a los guerreros se les pone una sola velita. De acuerdo, al muerto o a la teja de Egun hay quienes dicen que se le pone una, hay quienes dicen que se le pone dos, hay quienes dicen que se les pone 9. Entonces, igual a todos los santos por su número, hay quienes dicen que se les debe de poner el número de velas del santo, pero como en Cuba no hay tanta economía como aquí, pues le ponen dos velitas y a todos se les pone meji, o sea, igualitas, ¿verdad? O dos velitas gemelitas, no le ponen más. Entonces, aquí en México, pues ya la gente tiene un poco más sonó algo por aquí como un ting, y me asusté, dije yo, ¿qué sonó? Ni idea, pero bueno, este, ahorita lo veré, a ver qué muerto sonó el vaso. Entonces, les vuelvo a repetir, cualquier adimú, cualquier fruta tropical, flores de colores del santo y velitas blancas de palito es lo que se usa en la religión. Aquí en México acostumbran a ponerle, por ejemplo, a Ochun, veladoras amarillas de vaso. Y si traen el nombre de Ochun mejor, y hay quienes le ponen 5 porque creen que agarra más poder. Pero en Cuba se dice que mucha candela, o sea que mucho fuego, no debe de haber dentro de la casa porque genera calor y genera conflictos. Entonces, no, en Cuba no son dados a poner muchas velas. Una vez, mi madrina le dijo a mi padrino que para qué metía tantas velas adentro de la casa, y le dijo a mi padrino, bueno, pues porque son para los santos, ¿verdad? Y ahí las tienen los santos. Y entonces Marina le dijo, yo he escuchado de los mayores en Cuba que no debe de haber tantas veladoras encendidas dentro de la casa. En Cuba no acostumbran a encender más de 4 veladoras y 5 menos porque es conflicto. Entonces, el 3 le tienen respeto por ser el número de legua. Así es que siempre ponen una velita para los santos o dos para los santos mayores, tan tan. No se pone más. De acuerdo, aquí en México hay quienes dicen, no, si vamos a trabajar con Yemayá, hay que ponerles 7 veladoras azules. Oye, no, tampoco, son un chorro. Que 8 un 5, imagínense, ya que el número es el número 9, 9 veladoras cafés, por favor, son un chorro. Entonces, hace el mismo efecto una veladora que 10. Hace el mismo efecto una vela de palito que un cirio pascual. Entonces no se claven en el tamaño. Igual los santos. Funciona igual un santo en una soperita así discretita, bonita, que en una sopera marca Acme enorme. Hay quienes les gustan las cosas ostentosas, perfecto, que tengan las cosas ostentosas. Hay quienes somos un poquito más sencillitos y nos gustan las cosas como un poquito más simples, y entonces eso depende de gustos. Bueno, espero que les haya quedado entendido. Los vos son dar sacrificio generalmente de animales a los santos. Se da animal de pluma o de 4 patas, dependiendo de lo que sea, de lo que se elevó. En el caso de la Dimú y el Evo, también se pregunta con el caracol a qué santo se le va a dar, y se pregunta también qué camino va a tener, o sea, a dónde va a ir a dar. Se dice que va a dar al Ile del santo. Ile quiere decir casa. Ile Ocha a la casa del santo. Entonces, por ejemplo, Ogún vive en las vías del tren. Si yo pongo una Dimú para Ogún o hago un sacrificio para Ogún, tiene que ir a dar a las vías del tren. El Eguá vive en el monte, Ochosi también, Ogún también, a lo mejor en el monte. El legua también se le acostumbran a poner abajo de un árbol que dé sombra, en un cruce de 4 caminos que también le pertenece, a Ollá en la puerta del panteón, a Changó abajo de la ceiba, a Obatalá al pie de la montaña. Y entonces a Yemayá se dice que en los mares, pero si no hay mar cerca, se le puede dejar en un río porque el río lleva agua y desemboca en el mar. Entonces se cree que Ochun, que es su hermana, al tirar el adimú de Yemayá en el río, va y lo lleva hasta manos de Yemayá al mar, pero son creencias, ¿de acuerdo? Entonces no se claven mucho con estas cosas. La santería es sumamente difícil y complicada de trabajar, y así de difícil y de complicada como es trabajar, así de grande es su fuerza. Si no están preparados para tirar caracol, para hacer ebos o adimus, etcétera, mejor ni los hagan.
Miren, ya les dejé un video pasado con las velitas. Hagan sus velitas, prepárenlas, hagan sus magias, comiencen de lo más sencillo a lo más complicado y complíquense la existencia cuando ya tengan experiencia como brujas y como magos. Muy bien, hasta aquí dejamos el segundo video. H para ti, H para mí. Espero haber sido explícita, espero que me hayan entendido, espero no haberme equivocado, pero siempre me equivoco. Entonces, soy humana, ni modo. Entonces, H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Mil gracias a los nuevos suscriptores, que estén bien. Nos vemos en este último video. Ahorita voy a revisar de qué lo tengo que hacer para seguirles dando secuencia a los videos. Creo que va a ser acerca de espiritismo, creo que debe de ser acerca de la bóveda, no recuerdo bien. Ahorita lo vemos, ¿ok? Hasta la próxima, amigos, que estén muy bien, mis queridos suscriptores. Su amiga Oyouro, como siempre, se despide.